Ok, hermanos, vamos a tomar nuestros lugares. Los niños pueden ir con la hermana Fer. A los demás aquí nos quedamos para el estudio de esta sección. Hemos llegado aquí a la mitad, ya la última parte. Hoy vamos a terminar con el capítulo 3 de Filipenses. Fíjense, se me ha hecho muy rápido el libro de Filipenses. Nada más hay 4 capítulos. Hoy vamos a terminar el capítulo 3 y creo que ha sido para mí, sin lugar a dudas, un estudio muy importante. Yo jamás había dado, en todos los años que tengo como pastor, nunca había dado una serie sobre el libro de Filipenses. Era de los pocos libros del Nuevo Testamento que me faltaba por enseñar y ha sido realmente una bendición. Bueno, la semana pasada, vamos a recordar rapidito qué fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estudiamos de este mismo capítulo, del capítulo 3, los versículos 9 al 11. Fue lo que vimos la semana pasada, los cuales realmente son joyas del Nuevo Testamento. Especialmente el versículo 10 y 11 son muy conocidos. Los versículos 10 y 11 del capítulo 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces todo eso lo vimos la semana pasada. Y notamos que los versículos 9, 10 y 11 en realidad tienen que ver con soteriología, tiene que ver con la salvación. Recuerden, el versículo 9 como tal está hablando de la justificación, el ser hallado en Cristo para ser declarados justos, no por mi justicia, sino por la justicia de Él imputada sobre mí. ¿Okay? Porque he sido hallado o seré hallado en Cristo, declarado justo. Versículo 10, como tal, nos habla, o vimos que habla acerca de la santificación progresiva. Entonces podríamos decir que el versículo 9 habla de santificación posicional, ser declarado justo. Versículo 10 habla de santificación progresiva. Estudiamos el tema de la santificación progresiva, en donde puedo alimentarme, puedo santificarme progresivamente o aprender más por medio del estudio de la palabra de Dios, comprendiendo cada día más el poder de la resurrección. Y si yo comprendo el poder de la resurrección, como menciona el versículo 10, entonces yo puedo tener participación de los padecimientos de Cristo Jesús. Porque me doy cuenta que por el poder de la resurrección, entonces si yo tengo la garantía de ser resucitado juntamente con Cristo, entonces ¿qué puede hacerme este mundo? Nada. Y si este mundo no puede hacerme nada, o sea, ¿qué va a hacer este mundo? ¿Amenazarme con conocer a mi Creador? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me maten y que me lleven a Cristo? Entonces, conforme yo crezco en santificación y comprendo el poder de la resurrección, entonces la muerte y las amenazas que tienen conmigo, nada. Por lo tanto, yo puedo ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Yo puedo predicar abiertamente. Y si me matan, ¿qué importa? Me voy con mi Señor. Que al cabo voy a tener la resurrección un día. Y el versículo 11, lo que nosotros terminamos viendo como tal, es glorificación, o lo que podemos llamar santificación completa. El versículo 11 nos dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces él está hablando acerca de la glorificación. Está diciendo entonces, versículo 9, justificación por lo que él hizo y no por mí. En otras palabras, santificación posicional. Versículo 10, crezco en el conocimiento de mi Señor Jesucristo y crezco en el conocimiento del poder de la resurrección para poder padecer los sufrimientos de Cristo Jesús. Eso lo adquiero por medio de la palabra y el Espíritu Santo que me ilumina y me revela. Y un día yo seré resucitado, tendré ese cuerpo glorificado. Este tema de la glorificación es un tema que vamos a volver a ver hoy. ¿Okay? Entonces vamos a regresar a ver ese versículo el 11 en unos momentos,
y al final, los últimos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, toca también el tema. Muy bien, versículos 13 y 14 de lo que vimos la semana pasada, dice Pablo, aún no he alcanzado la perfección, ¿sí? No la he alcanzado, aún estoy en este cuerpo, todavía estoy en este cuerpo humano de carne y de huesos, todavía tengo la posibilidad de caer en pecado, todavía tengo problemas en esta carne, y entonces yo no puedo decir que he alcanzado la perfección, pero un día la voy a alcanzar, la glorificación. Entonces él estaba hablando de eso en versículos 13 y 14, y él está diciendo, mi meta la tengo en vista. Mi meta es estar con Cristo. Mi meta es la glorificación. Mientras tanto, entonces yo prosigo en esta vida, prosigo y continúo en santificación progresiva hasta que o me lleve o me muera, con la esperanza de estar con Él, con la esperanza de ser perfeccionado, porque yo sé que he sido llamado a la perfección. Llamado a ser perfecto, comprendiendo que en este mundo no lo vamos a lograr, pero proseguimos hacia la meta de ser cada día más como Cristo es, para que un día en gloria lo seremos, semejantes a Él. Okay. Entonces todo esto lo vimos la semana pasada, y eso nos lleva entonces al versículo 5, que parece que se contradice con el versículo 12, pero ahorita vamos a, capítulo 15, versículo 15, que parece ser que se contradice con el versículo 12, pero no es así. Y ahí es donde nos quedamos el día de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar nuevamente aquí juntos, alabando, glorificando su nombre, aprendiendo de estas cuestiones doctrinales tan necesarias para nuestras vidas, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la muerte no es lo último, sino que es el principio de toda una eternidad con usted, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para nosotros, que se nos ha concedido el ser salvos. Gracias, Señor, porque tenemos esa garantía de ser llamados, de ser escogidos, de ser puestos en su familia, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Mi nombre ya escrito en ese libro desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque hemos sido llamados a ser perfectos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien, comenzamos con el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, se incluye a Él mismo, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Muy extraño ese versículo. Ok, primero dice, nosotros los perfectos. Dice, espérame. Hay contradicción entonces con el versículo 12. Versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Entonces Pablo en el versículo 12 dice, yo no soy perfecto. Y en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Entonces Pablo se está contradiciendo a todo lo que da. El versículo 12 dice que no ha alcanzado la perfección. Y en el versículo 15 dice, yo y otros ya somos perfectos. Recuerden, Pablo en el versículo 12 está diciendo, en mi cuerpo físico no he alcanzado la perfección, ni la voy a alcanzar. Prosigo en la santificación diaria, pero comprendo que no voy a alcanzar la perfección en esta vida. Pero soy llamado o escogido por Dios para que un día yo sea perfeccionado. Y yo no soy el único, sino que está diciendo, todos nosotros que hemos sido llamados a ser santos, que hemos sido escogidos para la perfección, un día lo seremos, pero en este momento no lo somos. ¿Okay? Entonces, versículo 12 está hablando tiempo presente, en mi carne, en mi cuerpo. Pero porque soy santificado, es decir, porque Dios me ha declarado justo por Cristo Jesús, porque Él así lo quiso,
Yo entonces un día tengo garantía de resurrección y garantía de perfección. Por lo tanto, he sido llamado a ser perfecto, transformado según su imagen y semejanza, transformado semejante a lo que Él es en gloria hoy, Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, no es una contradicción. Nada más es la diferencia de tiempos. Versículo 12 es: en esta vida no soy perfecto. Versículo 15: pero seré en un tiempo futuro perfecto. Un día seremos transformados en la resurrección. En ese día seremos hechos perfectos. Ahora, desde ahí en el versículo 15, una cosa que nosotros leemos también es: esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Esto también sintamos. Eso de sentir lo mismo es algo ya recurrente en el libro de Filipenses. Si nosotros nos regresamos a Filipenses capítulo 2 y versículo 2, nosotros leemos claramente que nos dice que sintamos la misma cosa. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, el libro de Filipenses de eso se trata. Dice: somos un cuerpo, somos un mismo cuerpo bajo una misma sangre y debemos estar sintiendo una misma cosa. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículo 2, él se estaba refiriendo a sintamos la misma cosa en cuestión a la kenosis. En cuestión a la kenosis, sintamos la misma cosa. Si usted no recuerda qué es kenosis, significa ver a otro como mayor a mí y ser siervo de hacia aquella persona. E incluso si esto significa sacrificar mi propia vida por el beneficio de mi hermano en Cristo, entonces yo así lo haré. Cristo Jesús dio su vida por los suyos. Pablo dio su vida por la grey. Pedro dio su vida por la grey. Timoteo dio su vida por la grey. Epafrodito, también que lo vimos en Filipenses 2, dio casi su vida porque estaba dispuesto a morir por otro. Entonces, capítulo 2 nos dice: sintamos lo mismo en cuestión a kenosis. Pero ahora, en el capítulo 3, el sentir lo mismo no está hablando de kenosis. Aquí en el capítulo 3, sentir lo mismo implica entender las cuestiones doctrinales de forma igual. Nuestra doctrina principal debe de ser la misma. Nuestra doctrina principal, entonces, no tiene que ver con kenosis el capítulo 3. Capítulo 2, sí. Como cristianos, entendamos kenosis de forma igual. Capítulo 2. Capítulo 3, como cristianos, creamos lo mismo en cuestión a doctrina. Ok. Entonces, eso es lo que dice el versículo 15. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora, tenemos un problema muy grande en la iglesia hoy. Aparentemente no es nada nuevo. ¿Qué? ¿Ya se murió esto? Ok, gracias. Aparentemente no es nada nuevo. Disculpen. Tener problemas doctrinales, una congregación con otro o un cristiano con otro. Siempre va a haber que no estamos de acuerdo, pero dice sintamos lo mismo. Bueno, sintamos lo mismo con cuestiones primarias. Si yo tengo una cuestión distinta con un hermano doctrinalmente, no hay problema, siempre y cuando esa sea una doctrina secundaria. Si es una doctrina primaria como la salvación, entonces obviamente si soy salvo, voy a estar de acuerdo con mi hermano o mi hermana en cuestión a la salvación. Porque es primario, soteriología es primario. Yo tengo que entender que es por gracia, por medio de la fe, y no es por obras de la ley.
Que ese es el asunto que había entrado en Filipos. Recuerden que precisamente por eso se escribió el capítulo 3. Los filipenses tenían un grupo de judíos o judaizantes que habían entrado y Pablo los llama perros incircuncisos, que tratan de poner la ley por sobre la gracia. Y dicen que la cruz de Cristo es insuficiente porque necesitas obras para ser salvo. Y Pablo les está diciendo, no se equivoquen. En cuestión a lo primario, como lo es la salvación, sintamos lo mismo. No te vayas con estas cosas que los judaizantes están enseñando. Si estamos hablando de lo primario, estamos hablando de la salvación y debemos de estar de acuerdo con cuestiones de la salvación. Cuestiones salvíficas debe de ser igual. Entonces tú eres mi hermano en Cristo si tú crees como yo. Pero si tú crees que la ley te salva, que las obras te salvan, entonces eres un judaizante y no sentimos lo mismo. Pero sí podemos tener diferencias. Por ejemplo, hoy día, el problema más grande entre iglesias, porque hay iglesias bautistas que se odian la una de la otra. No, hay iglesias bautistas que no quieren, no, yo no voy a iglesia sutana porque allá no predican en contra del pantalón en la mujer. Y porque no predican en contra del pantalón en la mujer, entonces ellos son liberales y nosotros no podemos tener nada que ver con esa congregación falsa. Hay otras iglesias que dicen, ¿a la iglesia de quién? ¿Los bautistas quiénes? No, ellos no, allá no vamos porque ellos no tocan piano. Ellos tienen música mundana porque tocan con guitarras en la iglesia. Por lo tanto, no podemos acercarnos a esa chusma. Aléjate de esa chusma porque tocan con guitarras y no tocan con piano. Entonces hay divisiones dentro de iglesias porque tienen ideas distintas de cuestiones o en cuestiones secundarias, como lo es el vestir, como lo es la música, como lo es diferentes cuestiones sociales y de práctica. Y la realidad es que, otra vez, eso es secundario y no primario y por lo tanto no importa. Y Dios me dará a mí paz en mi corazón de esas ciertas cosas. De hecho, si ustedes observan el versículo dice, sintamos, y si otra cosa sentís, en otras palabras, si no estás de acuerdo con ciertas cuestiones que tenemos o prácticas distintas, dice, no te preocupes, esto también os lo revelará Dios. En otras palabras, si tú verdaderamente eres salvo, el Espíritu Santo mora en tu corazón. Y si el Espíritu Santo mora en tu corazón, Él te iluminará a la verdad. Y cuando Él te enseñe la realidad de la modestia del vestir, de la modestia de la música y de diferentes cosas, entonces Él hará el cambio necesario en nuestras vidas conforme a su tiempo. Y no hay problema si usted cree diferente a mí en cuestiones secundarias, no importa, pero lo importante es que sintamos lo mismo en cuestiones primarias, como lo es la salvación por gracia, por medio de la fe, y no por las obras de la carne o las obras de la ley. Es decir, que si hay un hermano en Cristo, una iglesia, de hecho sí la hay, nosotros nos juntamos con una iglesia a particular y los amamos mucho, los queremos mucho, y tú vas a la iglesia de ellos y tienen batería y bajo eléctrico a todo lo que da, y guitarras eléctricas y eso, a mí no me gusta esa música, no me gusta cómo tocan las alabanzas en la iglesia. Ese soy yo, a mí no me gusta cómo tocan las alabanzas en la iglesia, pero ¿saben qué? En cuestión de la salvación, ellos tienen un entendimiento de soteriología profundo y muy bueno y lo creen de todo corazón. Entonces, aunque tengamos ciertas diferencias en cuestión a eso, en realidad yo todavía puedo tener una gran amistad con esa congregación, una gran amistad con el pastor y una gran amistad con todos los miembros de la iglesia porque son mis hermanos en Cristo. Las diferencias que nosotros tenemos no importan. Al tiempo de Dios, Él les hará entender, Él les revelará, Él les iluminará y a mí también.
Entonces las cuestiones secundarias realmente no deben de ser un problema de división dentro de las iglesias. Y decir, yo no quiero nada contigo porque es una iglesia liberal. No predicas contra la falda, contra el pantalón en la mujer. A ver, tus muchachos en la iglesia tienen un greñero. No predicas en contra de la greña larga del hombre. ¿Eso qué? Predícame cuestiones primarias, no cuestiones secundarias. Lo secundario, Dios lo revelará a su tiempo. Si es que el Espíritu Santo mora en ellos. Si el Espíritu Santo no mora en ese individuo, nunca lo van a entender porque no tiene el maestro que les ilumine o los revele las verdades profundas. Ok, y este era precisamente el asunto que tenían los filipenses con los judaizantes. Muy bien, versículo 16. Ahora fíjense en el versículo 16, tremendo. Pero en aquello a que hemos llegado, hablando de la salvación, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En otras palabras, en aquello a lo que hemos sido llamados a ser, es decir, hemos llegado a ser salvos. En cuestión a la salvación, sigue una misma regla. O eres salvo o no lo eres. Si estamos hablando de soteriología, si estamos hablando de salvación, si tú has llegado al conocimiento de la salvación, entonces nada más hay una sola regla: Cristo Jesús, por gracia, por medio de la fe, y no hay de otra. Eso es lo importante. Y en cuestión a esa fe a la cual nos hemos llegado, porque me han llevado a esa fe, a ese conocimiento, a la persona de Cristo Jesús, no, es una sola regla, no hay doble, no hay triple, no hay nada. Eso es principal, es esencial, y todos debemos de sentir una misma cosa en cuestión a la salvación, en cuestión a la música, en cuestión a prácticas, en cuestión a ritos, en cuestión a escuela dominical o ceremonias o lo que sea. Mira, todo eso podemos no creer igual y podemos no necesariamente estar de acuerdo uno con el otro, pero no importa. Son áreas grises, por así decirlo. No del todo, pero me entienden. El asunto es, cuando se trata de cosas como la salvación, hay una sola regla de medir. Y si no crees como yo creo, entonces no eres salvo. Y por lo tanto el Espíritu Santo mora o no mora en ti. Y por lo tanto todas esas cosas secundarias que el Espíritu Santo te ayudaría a iluminar, no te va a iluminar. Porque no lo tienes. En años pasados yo había conocido hermanos que yo había tenido muchas diferencias con ellos. Sabía que eran salvos. Yo decía, son salvos, entienden la salvación igual que yo, por gracia por medio de la fe. Pero no creo como ellos en esto, en la música, en el vestir, en el Está bien. No creemos igual, pero creo que son salvos. Y al principio, miren, yo tenía muchos choques con estos individuos, con estos pastores, con estas iglesias. Pero yo decía, ¿sabes qué? Está bien, son salvos. Predican gracia, enseñan gracia. El Espíritu Santo les va a ayudar. Y conforme han pasado los años, he platicado con algunos de ellos y he notado que muchas de las opiniones que ellos tenían de forma errada, ahora ellos están de acuerdo con lo que yo creo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les está trabajando. El Espíritu Santo está laborando, trabajando en sus vidas. Y yo no tuve que hacer nada, ellos simplemente se pusieron a estudiar. Muy bien. Versículo 16. Sí. Ya vimos eso. Versículos 17 y 18. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ok. Sed imitadores de mí. Yo no quiero imitar a Pablo. No. Él es un hombre. ¿Por qué voy a imitar a un hombre? Yo no voy a imitar a Pedro tampoco, menos a Pedro. Él es bien impulsivo. Yo no quiero imitar a Pedro.
ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles. Yo no quiero imitarlos. Yo quiero imitar a Cristo. ¿Sí? Y la idea de aquí es esta. No está diciendo Pablo, imítenme a mí, Pablo. Pablo está diciendo, imiten lo que yo hago en cuestión a imitar a Cristo. ¿Sí? Pablo quería imitar a Cristo. Pablo quería crecer en Cristo. Pablo quería ser más como Cristo es cada día. Y lo que Pablo en realidad está diciendo, no está diciendo imítenme a mí, Pablo, sino que imiten a Cristo así como yo imito a Cristo. Esa es la idea. Pablo era un ser humano. Vean Pedro, cuántos pecados y problemas se causó. ¿Qué? Pedro causó un montón de... El Papa de la Iglesia Católica estaba lleno de problemas. Cristo mismo le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Crees que yo quiero imitar a alguien como Pedro? No. Él en su carne era una persona llena de pecado, llena de problemas. Salvo por gracia. Pero yo no quiero imitar a Pedro. Sin embargo, Pedro imita a Cristo. Pablo imita a Cristo. Juan imita a Cristo. Todos los apóstoles imitaban a Cristo y querían ser más como Cristo cada día. Entonces yo tomo ese ejemplo de querer ser más como Cristo es cada día. No que imite a la persona de Pablo o la persona de Pedro, sino que los imite en querer imitar a Cristo. Ahora, Pablo habla mucho de este tema a lo largo de las epístolas, no nada más aquí. Si vamos rápidamente a 1 de Corintios, nos vamos al capítulo 4 y vemos el versículo 16. 1 de Corintios capítulo 4 y versículo 16, nosotros leemos lo siguiente: por tanto os ruego que me imitéis, dijo Pablo. Ahora si nos vamos a 1 de Corintios capítulo 11 y leemos los versículos 1 y 2 de 1 de Corintios 11, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Ok, entonces él está diciendo en varias ocasiones, también en 2 de Tesalonicenses lo vuelve a decir. Vamos a verlo, 2 de Tesalonicenses y capítulo 3. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 a 8 y 9, nosotros leemos: porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por, etc. Entonces dice, para que nos imitéis, termina ahí en el versículo 9. Entonces tenemos que tomar el ejemplo de estos hombres de Dios, que querían y buscaban siempre el rostro de Dios en sus propias vidas para ser más como Él es, trabajando de día y de noche, esforzándose a hacer todo lo posible para ser más como Cristo. Así es como nosotros debemos de imitarlos. Ahora, el problema es, hoy en día, y no nada más es un asunto de los apóstoles, todavía podemos encontrar ejemplos en otros hermanos. Hay hermanos pastores que yo, la verdad, considero como mis modelos a seguir. Uno de ellos es el pastor Magán, el pastor Archie. 80 y... ¿Cuántos años tiene Chava ya? Chava. Yeah. ¿Cuántos tiene? ¿80 y qué? 88. O sea, ya el hermano ya está bien veterano. 88 años de edad, y ¿saben qué? Todavía va y predica. Ya no es pastor, pero predica en 2 iglesias. Y también predica en la cárcel. Y se va todavía el hermano al tutelar de juvenil. Y ahí también predica a los muchachos. Híjole, si Dios me otorga poder llegar a los 80 y tantos años y yo todavía predicando, wow. Pero ¿saben que el problema es de que no hay muchas personas que podemos imitar ya? En la actualidad son contados aquellos hermanos, pastores, líderes, diáconos, que yo pueda decir, yo veo a Cristo reflejado en la vida de ese hermano, y así como Cristo se refleja en la vida de él, yo quiero que Cristo se refleje en mi vida, para ser luz
a los que no le conocen. Lamentablemente este tipo de pastor, este tipo de predicador, este tipo de líder de la iglesia ya es muy raro. Pero recuerden, estamos emulando a Cristo. A Cristo. Ser cada día más como Él es. Muy bien. Ahí mismo en el versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aparentemente esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué estaba hablando Pablo acerca de la imitación de él? Imítenme a mí y a otros que son como yo. Imítenos así como nosotros imitamos a Cristo. Aparentemente, estos falsos maestros que habían entrado a Filipos, a la iglesia, ellos llegaron, los judaizantes, y decían: tienes que circuncidarte. Sí, qué bueno, gracias. Por medio de la fe, sí, bravo. Te falta circuncidarte porque eso es insuficiente. Y los hermanos de Filipos decían: ¿en serio tengo que? Pues posiblemente. Y luego los judaizantes tenían sus dietas kosher y decían: qué bueno, gracias, por medio de la fe, sí, bravo. Pero tienes que cambiar tu dieta. Y el de Filipos decía: ¿tengo que cambiar mi dieta? ¿En serio? ¿Ya no puedo comer camarones? Posiblemente este judío tiene algo que yo necesito. Y luego decían: sí, qué bueno, gracias por medio de la fe, qué bueno, gloria a Dios por ello, pero necesitas tú guardar el sábado. Y luego decían los Filipos: posiblemente yo necesite guardar el sábado también. Entonces lo que estaba pasando es que estos judaizantes, perros incircuncisos de corazón, estaban influenciando tanto a la iglesia de Filipos que estos filipenses decían: posiblemente a ellos tenemos que emular. Tengo que imitar a estos judíos. Estos judaizantes me dicen que tengo que circuncidarme, pues me circuncido. Estos judíos están diciendo que tengo que guardar el sábado, guardo el sábado. Estos judíos me están diciendo entonces que yo tengo que comer cierta dieta, como cierta dieta. Y Pablo les está diciendo: no los imiten a ellos, no los imiten a ellos, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Lo que ellos tienen simplemente es cuestiones de la carne, cuestiones terrenales. La circuncisión, eso es de la carne. La dieta es de la carne. La observación de algún día de la semana, eso es terrenal. Todo eso es terrenal. Y Pablo está diciendo: no imiten las cosas terrenales, imiten las cosas celestiales. Ellos son enemigos de la cruz. ¿Por qué enemigos de la cruz? Porque aunque ellos están diciendo: sí, bravo, gracias, salvación, gracias por medio de la fe, sí, te aplaudo, en realidad ellos no creían en gracia por medio de la fe. Porque estaban diciendo: agrégale a la gracia circuncisión, agrégale a la gracia día sabático, agrégale a la gracia una dieta kosher. Recuerden, si tú le agregas obra a la gracia, entonces no es gracia. Y si no estás de acuerdo con la gracia, entonces estás en contra de la cruz de Cristo Jesús. Enemigo de la cruz. Y estos judaizantes eso eran, enemigos de la cruz. Agregándole a la gracia otras cosas. Y obviamente, como estos individuos no creen en gracia por medio de la fe, sino que creen en las obras de la ley o las obras de la carne, es decir, que ellos no son salvos.
y porque no son salvos, tienen un castigo o una consecuencia. Versículo 19, dice, el fin de los cuales será perdición. O sea, estos que tienen como enemigo a la cruz de Cristo, la gracia, el fin de ellos es perdición. Es decir, no van a tener salvación. Cuyo Dios es el vientre. Obviamente su Dios no es Dios Jehová verdadero, aunque dicen que lo es. Pero a la hora de rechazar gracia para imponer ley, entonces eres enemigo de gracia, eres enemigo de Cristo, no eres hijo de Dios y por lo tanto eres hijo de perdición y te vas a ir a perdición. Versículo 19, cuyo Dios es el vientre, su Dios no es Dios, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Otra vez, la circuncisión es terrenal, guardar el sabático es terrenal, guardar cierta dieta es terrenal, vestirte una mujer con vestido y con falda y que no se ponga pantalón nunca, eso es terrenal. Que el varón se corte su pelo a rapa bien militar, ¿sabes qué? Que no puede tener ni que el pelito toque la oreja porque es muy largo, ¿sabes qué? Eso también es terrenal. Que no pongas el arbolito de Navidad en tu casa porque eso es del diablo, eso también es terrenal. Todas esas fábulas son cuestiones terrenales y son fábulas. Son cuestiones terrenales, no son cuestiones celestiales. Son cuestiones secundarias y no son cuestiones primarias. Algo pasó con el audio. Ok, muy bien. Entonces, Pablo está diciendo, ok, si quieres imitar a estos judaizantes, adelante, imítalos. Pero entiende que si tú los imitas, nada más hay perdición, porque eso es a donde ellos van. Ellos van a la perdición, ellos van a la muerte segunda. Este es el castigo que ellos van a tener. Por lo tanto, allá tú si quieres imitarlos, pero ellos van a terminar en perdición porque su Dios no es Dios. Dice que su Dios es el consumismo. Dice que su Dios es su vientre, hablando de la panza. Me interesa poder tener dinero para poder consumir. Pero eso va más allá que nada más la panza. Es cualquier cosa consumible. En otras palabras, a lo que a ellos les interesaba era el dinero para poder consumir más cosas. O sea, podríamos verlo desde el punto de vista... gracias. Podríamos verlo todavía no sirve. Ya. Ok. Podríamos verlo desde el punto de vista, por ejemplo, de todos estos pastores, muchos que conocemos, que nada más les interesa el dinero, ¿no? Y tienen riquezas, y tienen casas, y tienen cuartos, y tienen carros, y tienen ropitas, y tienen marca, y tienen un montón de cosas, y lo único que ellos desean está prendido. Y lo único que ellos desean como tal es poder tener más dinero para poder consumir más cosas. El consumismo. Muchos líderes de iglesias de este tipo, lamentablemente, quieren consumir. Su Dios es el dinero. Tienen las congregaciones porque quieren dinero. Pero lo que se me hizo muy interesante es lo que sigue después de eso. Dice, y su gloria es su vergüenza. Yo estuve leyendo varios libros acerca de esa frase. Y su gloria es su vergüenza. Y la verdad ninguno me convencía. Yo los leí y dije, ¿y esto de qué se trata? Y finalmente vi una nota pequeña de un comentarista, se llama Charles Ryrie. Ryrie, como tal, ¿qué está pasando con el audio? No sé, no importa. Ryrie, como tal, hizo un asunto, dijo una frase interesante, lo mencionó nada más. Ryrie expuso que el problema, o esa frase, tiene connotación sexual. Y yo dije, ¿cómo que connotación sexual? Pero nada más lo mencionó así, rapidísimo.
Y yo no tenía de dónde compararlo, ¿no? Y anoche le extendí una llamada a los muchachos, les dije, échenme la mano con esto, porque no tengo libros o léxicos que me ayuden. Y resulta que los muchachos me volvieron a hablar y me dijeron, pastor, sí, Rairi tiene razón. Eso es una connotación sexual. Dije, ok, explíquenme. Pues resulta que la palabra para vergüenza en el original griego, no lo puedo pronunciar, pero es aiskinomai, de la raíz aiskinomai, creo que así se pronuncia, aiskinomai. Ahora, aunque la palabra aiskinomai sí aparece en otros lugares de la Biblia, nada más en 2 lugares en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, tiene connotación sexual. Esta es una, en Filipenses 3, y la otra es en Apocalipsis 3:18. Esos son los únicos lugares en la Biblia donde esta palabra aiskinomai tiene connotación sexual. Vámonos rápidamente y leemos Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, dice nuestro Señor Jesucristo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En otras palabras, tus genitales. ¿Okay? Entonces, si nosotros tomamos eso desde esa perspectiva, el órgano sexual, ya sea, bueno, en este caso es masculino, pero puede ser también femenino, no importa. Si lo utilizamos desde ese punto de vista que está hablando de genitales, órganos sexuales, entonces nosotros podemos leer el 3:18, perdón, el de Filipenses 3:19 de esta manera. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el dinero para poder consumir, y que su gloria está en sus experiencias sexuales. Esto a mí me llevó a automáticamente, lo primero que pensé, la luz del mundo. Lo primero que se me vino a la mente, la luz del mundo. Hay en Netflix, si ustedes lo quieren ver, en Netflix hay una película, un documental basado sobre la luz del mundo que se llama La oscuridad de la luz del mundo. Entonces, si usted tiene Netflix, búsquelo. La oscuridad de la luz del mundo. Y en la oscuridad de la luz del mundo que tenemos aquí en Guadalajara, es la capital de esa porquería, en realidad lo que podemos ver es que a todos esos falsos maestros, perros incircuncisos, lo único que les interesaba era el dinero y su pene. Hablamos las cosas como son. Lamentablemente, así como la pus del mundo, aún hay también, con mucho dolor, y él lo dice, con lágrimas, lo digo. Lamento decirlo, que hay líderes que están detrás de los púlpitos de verdaderas iglesias, cuyos líderes y pastores lo único que les interesa son unos falsos ellos. Su iglesia es verdadera posiblemente, pero lo único que a ellos les interesa realmente es el dinero y lo otro también. Maestros falsos, cuídate de ellos. Con lágrimas en los ojos te digo que existen y que están aquí aún. Volvemos a leer el 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero fíjense, ahora lo digo, el versículo 18, llorando que son enemigos de la cruz. Les interesa el dinero y les interesan sus explotaciones sexuales. Eso es lo único que les satisface. No son imitadores de Dios, de Cristo. Son amadores de sí mismos.
Versículo 20 y 21. Precioso el versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía, los que verdaderamente son salvos, los verdaderos hijos de Dios, los consagrados, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Un contraste entre el versículo 19 y el versículo 20. Por el versículo 19 vemos que a ellos les interesan las cosas terrenales. Y aquí dice en el versículo 20, pero al que es verdaderamente salvo, a nosotros nos conciernen y nos interesan las cosas celestiales, porque allá es donde nosotros tenemos nuestra ciudadanía. Si mi ciudadanía estuviera aquí en la tierra y lo único que tengo está aquí en la tierra, entonces sí, yo voy a buscar todo lo que pueda terrenalmente, porque eso es lo mejor que voy a tener. Pero si yo soy salvo, si yo soy un hijo de Dios, mi ciudadanía está en los cielos y por lo tanto las cosas que suceden aquí en este mundo no me interesan. Me interesan las cosas que van a suceder y suceden allá. Ciertamente dice la Biblia, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hazte tesoros en gloria, tesoros eternos, tesoros celestiales que no tienen corrupción. Todo lo que tú adquieras aquí en este mundo se va a corromper. Absolutamente todo. Todo se va a desbaratar, todo se va a quemar, todo se va a podrir, todo se va a echar a perder. Nada de lo que tú tengas aquí va a tener permanencia. Pero tú, siendo ciudadano del cielo, dices, pues yo tengo una ciudadanía celestial, la cual es eterna. Entonces los tesoros que yo voy a tener en el cielo tienen que ser también permanentes y eternos. Por lo tanto, las cosas de este mundo no me interesan. Un contraste muy grande entre los judaizantes, falsos maestros, perros incircuncisos, y aquellos llamados a ser santos, quienes son morada verdaderamente, morada del Espíritu Santo, quienes tienen como una regla principal, inmovible, la doctrina de la salvación, la doctrina primaria. Todo lo demás no importa, el Espíritu Santo si mora en ti te lo va a arreglar. Lo que me interesa es lo celestial, no lo terrenal. Si es que eres salvo. Y por último, termina el versículo 21 con una nota gloriosa. Observen el versículo 21. Antes de entrar a eso, el versículo 20, se me olvidó decirles, versículo 20 también es una cuestión cultural. Los filipenses, entendían muy bien lo que Pablo les estaba diciendo cuando él les estaba diciendo, mi ciudadanía está en lo lejano, nuestra ciudadanía está en los cielos. Para ellos como filipenses, ellos lo comprendían. ¿Por qué? Porque recuerden que Filipos era una provincia de Roma. Por lo tanto, todos los nacidos en Filipos eran ciudadanos de Roma, pero no vivían ahí. Roma les quedaba lejos, les quedaba distante, pero aún así ellos ya tenían su ciudadanía ahí. Entonces, tener tu ciudadanía en un lugar remoto, para los filipenses era entendible. Soy romano, pero no vivo en Roma. Así como, soy del cielo, pero aún no estoy ahí. Tengo mi pase, tengo mi acta de nacimiento que dice que lo soy, pero ahí no vivo aún. Pero un día viviré ahí. Entonces, los filipenses lo comprendían desde un punto de vista cultural. Ahora sí, terminamos con el 21 el día de hoy. Hermoso el 21. Aquí Pablo retoma nuevamente el punto de glorificación o santificación perfecta o completa. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo es un cuerpo de humillación. Este cuerpo es un cuerpo lleno de pecado. ¿Sí? Por más que voy al gimnasio y me quiero parecer como Dwayne Johnson, La Roca, yo sé que no lo soy. Y aunque yo llegara a ponerme como La Roca, el Dwayne Johnson, ¿saben qué? Eso es insuficiente. Es un cuerpo humillable.
Por más grande que tú veas al Dwayne Johnson con cuadritos y todo el rollo, ¿sabes qué? Cuerpo chafa. Cuerpo de humillación. Mi cuerpo y el de usted después de ser resucitado será un cuerpo perfecto, incorruptible. Ni el mismo Hércules nos va a llegar. Cuerpo perfecto, no un cuerpo humillable, no un cuerpo con pecado, sino un cuerpo como el de Cristo, observan, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, mi pobre cuerpo horrible, para que sea semejante, dice, al cuerpo de la gloria suya, es decir, al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, después de la resurrección de la iglesia, que sabemos que eso significa al momento del arrebatamiento, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 16. En el momento en que la iglesia sea arrebatada, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados, que es lo que está diciendo aquí también. Nuestro cuerpo será resucitado de una manera gloriosa y perfecta y semejante al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es perfecto y es tan absoluto, su perfección es tanta que dentro de ese cuerpo glorificado, Él tiene control absoluto de todas las cosas de este universo y puede sostener todas las cosas con el poder de su palabra, porque Él es totalmente perfecto y glorificado. Y semejante a eso serán nuestros cuerpos un día. Y el judaizante, que todo lo tiene terrenalmente, no tendrá ese cuerpo, no será resucitado, no será transformado, será resucitado para perdición, pero no será resucitado para glorificación. Bueno, vamos a dejar que la palabra de nuestro Señor Dios nos dé la conclusión en esta mañana, hablando de glorificación. Yo no sé de ustedes, pero yo la verdad es que yo padezco mucho de problemas desde chico, de problemas asmáticos, problemas pulmonares, un montón de enfermedades, y seguramente usted también tiene sus achaques y sus problemas y sus dolencias y un montón de otras cosas. Se está riendo ahí Isaí, pobrecito, es el hombre de vidrio, se ha roto todo ya a una edad tan temprana y seguramente todo le duele. Y la verdad es que todos tenemos dolencias, todos tenemos circunstancias, y saben que un día todo eso va a acabar. Ya no vamos a gemir, ya no vamos a doler, ya no vamos a padecer, todo va a ser en perfección absoluta y nuestros cuerpos resucitados serán perfectos, semejantes al cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a terminar con esto, que la Biblia nos dé la conclusión acerca de glorificación. Vamos a terminar en una oración. 1 Corintios capítulo 15, y lo vamos a leer todo, no me importa, son varios versículos, pero lo vamos a leer todo. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 12 al 28, 15, 12 al 28. Fíjense, vamos a leer esto, pongan mucha atención, esto está hablando de glorificación, es tremendo. 1 Corintios capítulo 15, del 12 al 28. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ajá. Entonces sí existe la resurrección de los muertos, Cristo Jesús las primicias. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero Cristo sí resucitó. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En otras palabras, si Cristo Jesús es un falso y Él nunca resucitó, entonces nosotros somos pecadores y blasfemos, y la verdad es que somos unos mentirosos también. Pero sabemos en efecto que Cristo Jesús sí resucitó de entre los muertos. Él es las primicias de la resurrección, y hay más de 500 testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, si es que Él no resucitó, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, todo tiene que ver con la resurrección. Si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros somos unos fraudes, fracasados también, perdidos. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En otras palabras, todos los santificados desde la fundación de la iglesia hasta el arrebatamiento, bueno, no existiría un arrebatamiento para empezar. Y dice, los que creyeron en Cristo perecieron y están pereciendo y ya están muertos y nunca va a haber resurrección de ellos. Y la muerte simplemente es muerte, no hay resurrección, te acabaste. 19. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si Cristo Jesús no resucitó, la gente podría decir de nosotros, ay, pobrecito tontito. Ay, pobrecito tontito, porque creíste en un Cristo que no resucitó y por lo tanto todo lo que predicas y todo lo que crees y todo lo que enseñas es un fraude. Pobrecito. Cristianito menso. Pero no es así. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron o murieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre, Cristo Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que han muerto en Cristo Jesús serán vivificados, serán hechos nuevos, serán levantados entre los muertos corporalmente, pero cada uno en su debido orden. Esto es muy importante, no tenemos tiempo de hablar de esto, pero hay quienes creen en una resurrección general. Y aquí dice claramente, no hay resurrección general, sí hay resurrecciones, pero cada uno conforme a su debido orden o debido tiempo. ¿Ya? Dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, es decir, la iglesia en el momento del arrebatamiento. Otra vez, 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados. 24, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Él está hablando entonces de la resurrección de los del Antiguo Testamento, la resurrección de los santos de la tribulación y ciertamente los juicios que vendrán después de los 7 años de tribulación. Sí, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea que ya no va a haber muerte. Si te resucita Dios, ya no va a haber muerte, se acabó la muerte, ya no va a haber muerte para ti. Es perfecto, vivirás para siempre, es vida eterna, ya no existirá eso, se acabará. 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hay resurrección entre los muertos. Cristo Jesús resucitó, y luego nosotros resucitaremos de forma postrera al momento del arrebatamiento. Y seremos hechos perfectos. La glorificación será llevada a cabo. Entonces todas las dolencias y la muerte misma terminarán. Si tú quieres imitar a las judaizantes, adelante. Observa las cosas terrenales. Y aquí va a acabar todo. En perdición y en corrupción. Pero si tú quieres ser más como Cristo es, vas a imitar a Cristo, entendiendo que la salvación, lo principal, la soteriología, Cristo, por gracia, por medio de la fe, y si así ha sido, tú has sido puesto en el cuerpo de creyentes que es la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo, y para honra y gloria suya, para poder ser participante de sus padecimientos hasta el día de tu muerte. Y cuando mueras físicamente no va a ser el fin, porque un día Dios te resucitará entre los muertos para transformarte, para que seas hecho perfecto, porque tú eres ciudadano del cielo en cosas celestiales, con cosas incorruptibles, a diferencia de los que tienen sus cosas aquí. Los falsos maestros
que les interesa únicamente el dinero y su interés sexual. ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? ¿Tus tesoros son celestiales o tus tesoros son terrenales? ¿Vas a ser resucitado en perfección o vas a ser resucitado para condenación? Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esta sección. Gracias, Señor, porque sabemos por su palabra que en efecto hay falsos maestros, judaizantes, que son enemigos de la cruz, porque ellos consideran que su gracia es insuficiente y la obra de su Hijo Jesucristo también. Le pedimos, Señor, que una cosa tengamos como en una misma regla y sintamos una misma cosa, que comprendamos las cuestiones primarias, doctrinas primarias, que sean iguales. Y si hay alguna diferencia entre un cristiano y otro en cuestión a diferentes cosas, Señor, ayúdanos a ser mansos de corazón, humildes, enseñar la palabra e instruirlos. Y si el Espíritu Santo realmente mora en ellos, el Espíritu Santo les iluminará para que ellos tengan comprensión verdadera de esas cuestiones secundarias, siempre y cuando las primarias estén bien. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo. Amén.